Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a la segunda parte de la resolución para la prueba específica de matemáticas para Bachillerato Formadores 2020, fase A. Continuamos donde lo habíamos dejado, que dice que para responder los ítems 13, 14 y 15 considere la siguiente información. Vemos aquí la disposición de cuatro triángulos de forma muy estratégica en un plano cartesiano, si bien, y nos dicen en el ejercicio 13 que si el eje de simetría es el y igual a cero, entonces la imagen de H es, pues vamos a ver, aquí se incorporan dos conceptos muy importantes. El primero que sería el eje de simetría, es decir, entrando a temas de simetrías, y el otro sobre la imagen de un punto propiamente, el cual, pues, para efectos de simetría tiene su propia forma de analizarse. Empezamos por verificar el eje de simetría y las implicaciones que trae. Nos dicen que el eje de simetría para esta figura es una recta y igual a cero. Eso que tenemos aquí representa una recta en el plano cartesiano, una recta que, según buscamos en el eje y, cortaría específicamente en la coordenada cero. Es decir, tengamos cuidado, no creamos que tenga que ser paralelo al eje y. Al contrario, sería perpendicular al eje y, intersecándolo exactamente en la coordenada cero. Es decir, esta línea que les trazo por acá es la que precisamente conoceríamos como la recta y igual a cero, que coincide perfectamente con el eje X, pues una absoluta coincidencia ante este caso. Entonces, ante esta recta, verificamos ahora sí la imagen de H. Vemos que el punto H lo tenemos en este lugar, precisamente, y si queremos buscar su imagen con respecto a este eje de simetría, tendríamos que buscar en la parte inferior del plano cartesiano un punto que esté a igual distancia al eje de simetría y que sea completamente perpendicular al dicho eje, al considerar el segmento con estas líneas imaginarias que se determinan. De hecho, ya podrán ver que estaríamos hablando del punto G en este caso. Para el caso, entonces decimos que la imagen de H corresponde entonces a G, que es el que está en la opción D, la cual marcamos como respuesta correcta para este ejercicio 13, y el cual, así con esta sencillez, podemos ahora proseguir con el siguiente ejercicio. Viene ejercicio 14 que dice, si el eje de simetría es y igual a cero, en las coordenadas del punto homólogo a R corresponden a... Y bueno, vean que en este caso nos ofrecen trabajar otra vez con el mismo eje de simetría y igual a cero. Y ahora checamos sobre las coordenadas del punto homólogo a R. Buscar el punto homólogo a un punto viene siendo lo mismo que buscar la imagen de un punto. Es decir, el análisis trabaja de la misma manera. Partimos del punto R que lo tenemos en esta ubicación y buscamos su homólogo a través de la misma recta que funciona de eje de simetría. Así que sería nuevamente buscar hacia la parte inferior del plano. Podemos notar que nos referimos al punto E, en este caso, solamente que ahora nos piden las coordenadas, es decir, el par ordenado en forma X, Y. Así que nunca está de más que a partir del punto E señalemos directamente al eje X y señalemos directamente al eje Y. Siempre, siempre de forma recta, de forma vertical y de forma horizontal, respectivamente, para X y para Y. Ya podrán ir notando que en X tenemos la coordenada 6 y en Y tenemos la coordenada -3. Es decir, que las coordenadas de este punto E vendrían siendo propiamente 6, -3. Buscamos dicho par ordenado entre las opciones y ya por identificarlo procedemos a marcar directamente. Es decir, que para el ejercicio 14 procederíamos a marcar opción D como respuesta correcta y con esto dicho podemos proseguir tranquilamente a analizar el siguiente ejercicio. Ejercicio número 15. Dice, si X igual a 0 es el eje de simetría, entonces el segmento homólogo de MF corresponde a... Y vean que ahora nos cambian dos cosas importantes. Primero nos ofrecen otro eje de simetría y ahora nos indican hallar el homólogo de un segmento. Así que pues empezamos por buscar la recta X igual a 0, donde que si bien es cierto, para que se llame recta X igual a 0, necesito intersecar al eje X específicamente en la coordenada 0. En otras palabras, buscar una línea perpendicular a este eje X, y lo digo nuevamente, que lo corte precisamente en el punto o en la coordenada 0. Casualmente estaríamos obteniendo una recta que sea paralela al eje Y.
O es más, más irónico, una recta que coincidiría perfectamente con el eje Y. Y pues tal cual, se traza o se resalta sobre el eje Y y decimos que dicho eje Y también lo podemos conocer como recta x igual a 0. Dicho esto, buscamos nuevamente cuál es el segmento del que nos piden partir. Nos hablan del MF. Habría que buscar el segmento MF y una vez identificado el segmento MF, checamos y analizamos sus homologías a través de la recta x igual a 0. Es decir, en este caso, parto del semiplano derecho y tendríamos que dirigirnos al semiplano izquierdo buscando el homólogo de M, que en este caso vendría siendo el punto Q, y el homólogo de F, que vendría siendo G en este caso. En otras palabras, el homólogo de MF vendría siendo el segmento formado por los puntos Q y G. Es decir, puede ser el segmento QG o el segmento GQ. Cualquiera de estas dos opciones que aparezcan podrá ser igualmente válidas. Así que checo entre las opciones y encuentro que el QG aparece en la opción A, la cual marco como respuesta correcta para este ejercicio 15 y así, de forma inmediata, procedo a analizar el siguiente ejercicio. Veamos ahora que dice, para contestar los ítems 16, 17 y 18, considere la siguiente información. Vemos en este caso la disposición de 5 triángulos en diferentes lugares, diferentes posiciones, y el triángulo 5 que destaca en tamaño con respecto a las demás figuras, todas colocadas en el plano cartesiano. Todo bien. Vemos que el ejercicio 16 dice que la figura número 4 se obtiene al aplicar una cierta transformación a la figura número 3. Dice, la opción que completa correctamente el enunciado corresponde a, y pues habría que analizar opción por opción para descartar y asegurar una única posible opción correcta. Podría ser tal vez una reflexión sobre la recta x igual a menos 1. Digo, x igual a 1, quise decir. Pues para ello, comencemos por trazar la recta de x igual a 1 propiamente, del cual necesariamente estaremos considerando esta recta en cuestión. Recuerden que es una recta que interseca al eje x propiamente en el 1. Y pues para que sea una reflexión, básicamente tendríamos que verificar que se cumpla una simetría en toda regla. Solamente que la figura número 3 y la figura número 4, si vemos por ejemplo los puntos homólogos, qué sé yo, este punto que tengo colocado a la izquierda, la figura número 3, que es el que coincidiría con este punto de la figura número 4. Si se ponen a ver, no están a iguales distancias del eje de simetría. Y ya eso es un problema muy serio, del cual me veo en la necesidad de descartar inmediatamente la opción A. No es posible que sea una reflexión sabiendo que los puntos homólogos no están a iguales distancias del eje de simetría. Luego, checamos por ejemplo la opción B, que me habla de una traslación de 6 unidades hacia la derecha paralelo al eje X. Pues veamos, partimos de la figura número 3 y aplicamos esta transformación, una traslación de 6 unidades hacia la derecha. Cuento 1, cuento 2, cuento 3, cuento 4, cuento 5, cuento 6 unidades y vean cómo correctamente voy alcanzando el punto homólogo a este primer punto que señalé de la figura número 3, lo cual ya me lleva a considerar muy posible que la opción B sea la respuesta correcta. Igual analizo las demás opciones para ir verificando las condiciones. Por ejemplo, lo que es la opción C, me hablan de una homotesia centrada en el origen de coordenadas y de constante k igual a menos 1. Para empezar, el hecho que me digan que está centrada en el origen de coordenadas tiene su primera implicación, y es que a la hora de conectar los puntos, en teoría homólogos, estos deberían conectarse con una línea que pase por el origen, que es, digamos, el centro de homotesia que me están ofreciendo. Pero noten que, por ejemplo, la primera homología de puntos que habíamos detectado, a la hora de trazar esta línea que los conecta, dicha línea no pasa por el centro de homotesia que me están ofreciendo. Ya ahí empezamos mal. Pero supongamos que esa primera condición sí se hubiera cumplido. ¿Qué hubiera pasado con la constante k igual a menos 1? Que, por ejemplo, el hecho de que tuviera valor absoluto 1 se utiliza normalmente cuando las figuras son congruentes, cuando tienen las mismas medidas. Que si bien la figura número 3 y número 4 hubieran cumplido con esa condición, pero el problema es que cuando me dicen que es una razón de homotesia negativa, esto implica que las figuras deberían disponerse de manera completamente inversa.
Es decir, que si una figura mira hacia la derecha, la otra figura hubiera visto hacia la izquierda. Que si una figura hubiera visto hacia abajo, la otra miraría hacia arriba. Es decir, deberían haberse dispuesto en posiciones absolutamente contrarias. Pero no es la situación que tenemos para la figura 3 y la figura número 4, lo cual me lleva a deducir que la homotesia definitivamente no es la transformación que se aplicó en este caso. O bueno, por ejemplo, una rotación de 180 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pues normalmente cuando me hablan de una rotación también me deberían indicar el centro de rotación. No me lo están dando y ya eso es un punto muy en contra para esta opción. Y pues en el caso específico de la rotación de 180 grados, también se puede considerar, vamos a ver, si hablamos del sentido contrario a las manecillas del reloj, sería un giro más o menos de esta manera. Pero volvamos a lo mismo. Nos deberían haber indicado dónde está el centro de rotación. Como no está, y dado que las figuras no terminan posicionándose de la manera que les muestro en este ejemplo, entonces pues tampoco corresponde a una rotación, lo cual me lleva ahora sí a aterrizar en que definitiva para el ejercicio 16 la opción B queda como respuesta correcta. Siendo de esta forma, procedo pues a trabajar con el siguiente ejercicio. Dice, por ejemplo, ejercicio 17, considere las siguientes proposiciones, suponiendo que la figura número 3 es el resultado de aplicar una transformación al triángulo número 5. Veamos. Primero me dicen que la imagen de 4,2 corresponde al punto menos 2, menos 1. Empecemos a ubicarnos. Partimos de la figura número 5 y vamos a obtener la figura número 3, ¿correcto? De la cual nos dicen que la imagen del 4,2, chequemos dónde está el punto 4,2. El 4 en X lo tenemos en esta coordenada y el 2 en Y lo tenemos en esta otra coordenada. Es decir, que si señalizamos hacia el plano en medio, a verificar dónde se intersecan estas coordenadas, llegaríamos a este punto en particular. Este sería el punto 4,2 que nos están mencionando. Del cual, si buscamos el homólogo de este punto con respecto a la figura número 3, lo más lógico sería considerar en la posición completamente invertida este punto de acá, del cual si analizamos sus coordenadas, vemos que le corresponden en X la coordenada menos 2 y en Y, al parecer, le corresponde la coordenada menos 1, lo que me implica que las coordenadas de este punto que estamos marcando vendría siendo el menos 2,1. Lo escribo por aquí para que lo tengamos a mano, menos 2,1. Menos 1, quise decir, tengo que corregir la coordenada en Y, menos 2, menos 1. Más de uno se asustó y era parte del plan para ver si poníamos atención, y espero que sí. En este caso, checamos que sí, corresponden perfectamente a las coordenadas que nos ofrecen en la primera proposición, lo que me indica que la primera afirmación es perfectamente correcta. Ok, luego, que la figura número 3 se obtiene al aplicarle a la figura número 5 una homotesia de constante k igual a menos 1 medio, y dice que es centrada en el origen de coordenadas. Esto lo podemos verificar en orden, primero con respecto al centro de homotesia. Me dicen que es en el origen de coordenadas. Así que, como les hablaba anteriormente, recordemos que las conexiones o las líneas correctamente que conectan los puntos homólogos, de una u otra manera, deberían pasar por el susodicho centro de homotesia que me están ofreciendo. Me dicen que es el origen de coordenadas y pues en este primer caso vemos que los primeros puntos que les comentaba cumplen con esa condición, que efectivamente pasan por el origen de coordenadas. Supongamos que fuese coincidencia y que lo tuviéramos que corroborar con otro par de puntos homólogos. Para empezar, tomo por ejemplo un punto cualquiera de la figura número 5 y realizo la extensión de la línea pasando por el origen de coordenadas y vemos que con esta misma colinealidad alcanzo a tocar un punto homólogo dentro de la figura número 3. Es decir, tal parece que el centro de homotesia efectivamente se coloca o se considera en el origen de coordenadas, ya que a través de este origen de coordenadas es donde están pasando todas las homologías que consideramos para estas dos figuras homotéticas. Todo bien. Ahora, que me dicen que es de razón menos un medio. Recordemos que la razón negativa
se utiliza cuando las figuras están colocadas de forma absolutamente inversas. Y de hecho, las figuras número 5 y 3 me satisfacen esa condición, así que pues no hay que debatir por ahí. El, el- el signo negativo está bien aplicado para esta razón de Motesia. Pero si se fijan, aquí me dicen que k es igual a menos un medio. Fijémonos en el valor absoluto, un medio propiamente. Para que esta razón de Motesia sea tal cual como me lo ofrecen, podríamos considerar que la medida de un lado homotético, es decir, de un lado de la figura homotética, se puede obtener tomando la medida de su lado correspondiente de la figura original y multiplicándolo por la razón de homotesia en valor absoluto, es decir, ignorando su signo negativo. Habría que tomar pues una muestra de la figura número 5 y de la figura número 3. Por ejemplo, esta base, que claramente podemos ver que mide 2 unidades. Entonces voy a indicar, esto mide 2 unidades. Y lo vamos a comparar o lo vamos a analizar con respecto a esta otra base que mide, en este caso, una unidad. ¿Todo bien? Y sería cuestión de checar. ¿Será que si tomamos estas dos unidades del lado de la figura original y lo multiplicamos por la razón de Motesia, que en este caso es un medio, será que obtendríamos el resultado, la medida del lado homotético de una unidad? Se puede hacer la prueba, se puede verificar. Tomamos en este caso el 2 y lo multiplicamos por la fracción un medio, para que quede en evidencia a la vista de todos. Y en este caso, sí, sí se cumple. Vemos que nos da de resultado efectivamente la medida del lado de la figura homotética, de este lado correspondiente. Lo que me permite ya ahora sí certificar que la razón de Motesia está completa y perfectamente construida, y con esto dicho, perfectamente puedo dar por verdadera la segunda proposición. Así que, dicho de esta manera, puedo decir que de ellas son verdaderas ambas proposiciones. En otras palabras, marco opción A como respuesta correcta para este ejercicio 17 y con esto dicho, procedo a trabajar con el siguiente ejercicio. Se viene ahora ejercicio 18 que dice, con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. La primera nos dice que la figura número 2 es reflexión de la figura número 1 sobre el eje Y. Bueno, esto lo vamos a revisar inmediatamente sobre el eje Y. Es decir, que instantáneamente tomaríamos al eje Y como eje de simetría, supuestamente, para verificar que efectivamente funcione para separar como reflejos a las figuras 1 y a la figura número 2. Y en este caso me da la sensación de que se cumplen perfectamente las condiciones, ya que notamos que los vértices correspondientes en ambas figuras están a iguales distancias y de forma perpendicular con respecto al eje de simetría. Así que en este caso, sin temor a dudar, puedo asegurar que sí, esta primera proposición es en absoluto correcta. Mientras que la segunda proposición me dice que la figura número 2 es una rotación de la figura número 1 en sentido de 90 grados centrado en el origen y contrario al giro de las manecillas del reloj. Pues si se fijaron, la figura número 1 era la que estaba dispuesta de este lado del plano cartesiano. Consideramos que el plano cartesiano estuviera colocado de esta forma. Y cuando me dicen, por ejemplo, que se aplica una rotación de 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, en este caso estaríamos diciendo, consideren por ejemplo las coordenadas que tenían originalmente este primer triángulo, de los cuales si lo giráramos 90 grados contrario a las manecillas del reloj, dichas coordenadas estarían posicionadas aproximadamente de esta manera que les presento por acá, provocando que la figura gire completamente su disposición, la forma en la que estaba. Aproximadamente así quedaría la figura número 1 luego de aplicar la rotación 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y eso considerando el origen como punto, como centro de rotación, como punto de anclaje para la misma. El tema está en que ya habíamos asegurado que las figuras 1 y 2 efectivamente son reflejos uno de la otra, pero a la hora de considerar esta susodicha rotación que nos ofrecen, la figura número 1 terminaría posicionada aproximadamente en este lugar, luego de aplicar la rotación 90 grados contrario a las manecillas del reloj. ¿Cómo lo sé? Pues por el hecho
de que a la hora de tomar las coordenadas de cualquiera de los puntos de la primera figura, si le aplicamos la rotación de 90 grados, entonces dichas coordenadas quedarían reposicionadas de esta nueva forma. Considerando, digamos, que la horizontal la convierto en vertical y que la vertical la convierto en horizontal. Vean que esta nueva figura no corresponde en absoluto a la número 2, así que imposible pretender que la segunda proposición sea verdadera. La tacho como falsa y en consecuencia terminaría marcando opción C como respuesta correcta, ya que solo la primera proposición resultó verdadera. Dicho de esta forma, entonces procederé a continuar y analizar el siguiente ejercicio. Ejercicio 19. Dice, considere la siguiente información sobre la sección plana, producto de la intersección de un cilindro circular recto y un plano, tal que el plano me dicen que no interseca la base del cilindro y me dice que es oblicuo. Y pues, con base en la información dada, la sección plana que corresponde, que se obtiene, corresponde a una ¿qué? ¿Verdad? Pues les hago mención de que en el cilindro, por lo menos para efectos de bachillerato, normalmente consideramos tres casos particulares. Un caso en el cual la intersección se dé con un plano transversal paralelo a las bases, otro en el cual el plano sea perpendicular con las bases y otro en el cual el plano transversal venga a ser oblicuo respecto a las bases, del cual partimos de que no va a intersecar a las bases, pero no está de más que me lo indiquen en el enunciado, ¿verdad? Les anticipo que de estos tres posibles casos no existe ninguno que aterrice en una parábola y no hay ninguno que aterrice en una hipérbola cuando trabajamos con el cilindro en particular. Lo que sí podemos considerar es que si es paralelo a la base, el corte vendría correspondiendo a una circunferencia. Si fuera perpendicular a las bases, podríamos decir que el corte corresponde a un rectángulo. O, en el caso que fuese oblicuo con las bases, normalmente decimos que el corte que eso tiene vendría siendo una elipse. Lo cual nos deja ya resuelto el ejercicio, marcando la opción A, en este caso, como respuesta correcta, ya que nos están diciendo muy claro que, primero, que no interseca las bases del cilindro, ya queda descartado que es un rectángulo, y tras de eso me dicen que es oblicuo respecto a las bases. Bueno, en sí es oblicuo, propiamente. Y eso también basta para considerar la elipse. Recordemos que en conjunto con la primera condición, pues de una u otra manera no me están permitiendo considerar lo que sea paralelo a ningún elemento particular del cilindro. Así que dicho de esta manera, proseguimos inmediato a analizar el siguiente ejercicio. Veamos ahora, que dice, considere la siguiente información referida a un cono circular recto y a una sección plana producto de un corte de este con un plano paralelo a su base. Bueno, vemos aquí las medidas que nos ofrecen. Bueno, ciertas medidas, por ejemplo, el segmento HP, que me dicen que es de 9 unidades, voy a hacer mención de ello. Me dicen también que BP mide 18, que vendría correspondiendo pues a la altura de todo el cono, voy a llamarle a la altura propiamente. Y escribimos por aquí que es de 18 unidades, ok. Y después me están diciendo también que AC es igual a 44. AC en este caso vendría correspondiendo al diámetro de este cono original. Voy a escribir aquí que el diámetro es igual a 44. Lo cual, esto trae una consecuencia inmediata, que es que si consideramos el radio de dicho cono original, tomamos en cuenta que el radio vendría siendo la mitad de lo que mide el diámetro. Por tanto, podemos decir sin ningún problema que el radio, en este caso, mide 22 unidades. Hasta ahí todo bien. Por otro lado, como nos decía el ejercicio, el plano transversal, viene siendo paralelo a la base del cono. Así que dicha base o dicho corte que se genera, aquí entre nos vendría formando una circunferencia, inmediatamente hablando. Siempre que cortamos a un cono con un plano transversal paralelo a la base, la sección plana que se forma siempre resulta ser una circunferencia, para que lo tomemos en cuenta. Una circunferencia que en particular posee como centro el punto H.
¿Lo digo yo? No, no precisamente, sino que el ejercicio 20 me introduce diciendo que si el plano en cuestión contiene al punto H, ujú, entonces, ¿cuál vendría siendo la longitud del radio de la sección plana? Y para ello consideramos un par de situaciones. Primero, vemos que de toda la altura que tiene el cono, hay una parte que va del punto H al punto P que es de 9 unidades. Por ende, la otra parte de la altura que va desde el punto B hasta el punto H, es decir, la altura del cono menor, vendría siendo en este caso de 18 menos 9. Es decir, la altura menor vendría siendo en este caso de otras 9 unidades. Considerémoslo una pequeña coincidencia. Como nos están pidiendo el radio de esta sección plana, es decir, el radio de esta base menor, podríamos considerar una proporcionalidad, una regla de tres, en el cual comparemos altura sobre altura y pudiéramos también comparar radio sobre radio. Se los planteo por acá para después retomar o reinterpretar todas estas variables. Si fuera altura sobre altura, estaríamos considerando la altura original, que era 18, sobre la altura menor, que en este caso sería 9. Y luego, radio sobre radio. Recordamos que el radio original era de 22 unidades y nos queda pendiente checar cuánto mide el radio del cono menor. Igual es lo que me están pidiendo, la longitud del radio de la sección plana. Y es que les cuento, o sea, esta estructura que estamos considerando por acá viene siendo a fin de cuentas una ecuación de las que podemos resolver en la calculadora científica propiamente. Sería nada más cuestión de presentar la primera fracción 18 sobre 9 y luego igualarlo con alfa calc a otra fracción que vendría siendo 22 sobre el valor del radio de la sección plana, que lo tomaríamos como x y lo ingresamos, recuerden, con la combinación alfa y el de cierra paréntesis. Entonces, ya con esta ecuación planteada, recordemos también que las ecuaciones las estamos resolviendo con la combinación del shift calc 10 igual. Es decir, esta pequeña combinación que les muestro era la que nos permitía resolver ecuaciones en la calculadora científica de forma inmediata. Así que una vez teniendo la ecuación planteada, procedemos con dicha combinación. Botón Shift, después botón Calc, después le damos al 10 y luego al botón igual. En el caso de los que tenemos la clase WIS, recordamos que el botón igual lo tenemos que presionar 2 veces. Y pues aquí ya tenemos la solución de la ecuación. Vendría siendo 11 unidades, lo que me indica que el radio de la sección plana, en este caso, mide nada más y nada menos que 11 unidades, el cual corresponde a la opción B como respuesta correcta para este ejercicio 20. Y dicho de esta manera, podemos proseguir a trabajar con el siguiente ejercicio. Ejercicio 21, que dice, ¿cuál es la medida de la altura del cono con centro H? Pues revisemos un momento la figura nuevamente y recordemos que el punto H era el que teníamos colocado como centro del plano o de la sección plana que teníamos. Y de hecho ya previamente les había mostrado la altura que tenía este cono menor, que es de 9 unidades. Es decir, que sin querer queriendo hemos conseguido por efecto colateral responder a la pregunta 21 también. Ya tenemos la medida de la altura de este cono, cuya base es de centro H. Así que, pues sin darle más dilación, marcamos opción C como respuesta correcta para este ejercicio 21. Agradecemos este punto gratuito que hemos obtenido y con esto realizado procedemos a analizar el siguiente ejercicio. Viene ejercicio 22 que dice, la siguiente figura ilustra una sección plana producto de la intersección de un plano con la superficie de una esfera. Ok, me dice que si la medida del diámetro de la esfera es de 10 unidades y que RO es igual a 3, entonces el área de la sección destacada en gris corresponde a... Y para ello les doy un primerísimo consejo. En primera, cada que nos hablen sobre el diámetro de una esfera o el diámetro de una circunferencia en cualquier sentido, inmediatamente convirtámoslo en radio. Es decir, de forma inmediata consideremos el radio de la esfera, que en este caso vendría siendo de 5 unidades. Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, consideramos la línea o el segmento RO, que vendría siendo en este caso el que se forma como la distancia al centro de la esfera donde se realiza el corte con la misma. Este es el que me están diciendo que mide 3 unidades. Muy bien.
Y con esto dicho, me preguntan por el área de la sección destacada en gris. Así que voy a proceder con esto. Voy a tomar desde cualquiera de los dos extremos, ya sea desde el punto P o desde el punto Q, voy a considerar la construcción de un triángulo. Y ese triángulo va a tener una propiedad muy importante en este tipo de problemas sobre esferas y secciones planas. Y es que resulta que justo en el punto donde interseca el RO con la sección plana, siempre se va a formar una perpendicularidad, es decir, siempre se va a formar un ángulo recto, lo que provoca que el triángulo ROQ venga siendo un triángulo rectángulo, donde que bien podrían aplicarse el teorema de Pitágoras sin ningún problema. Consideremos, me decían que el radio de la esfera, indirectamente descubrimos que mide 5. Y este radio de la esfera lo colocaríamos siempre de los siempre en la hipotenusa de dicho rectángulo, perdón, de dicho triángulo rectángulo. En este caso, RQ vendría siendo el dato que nos faltaría todavía, el radio de la sección plana, y podemos descubrir cuánto mide este radio para esta sección plana si nos apoyamos en el teorema de Pitágoras para efectos de cálculos de catetos. Recordemos que para calcular el cateto ocupamos primero considerar el valor de la hipotenusa elevado al cuadrado y a este le restamos el valor del cateto que sí tenemos también elevado al cuadrado. Ustedes lo pueden verificar en sus calculadoras. Yo por mi parte les puedo garantizar que esta expresión les va a dar como resultado 4. Lo que me deja ya en visto o en evidencia que el radio de la sección plana vendría siendo, en este caso, de 4 unidades. Pero el asunto no termina aquí, porque me preguntan por el área de la sección destacada en gris. Recordamos que hay dos fórmulas para circunferencias muy parecidas y se las presento por acá para que las distingamos. Una para la longitud de la circunferencia y otra para el área del círculo. La longitud de la circunferencia que se obtiene multiplicando 2pi por r, es decir, 2pi por el radio de la circunferencia en cuestión. O en el caso que sea área, sería multiplicar pi por el valor del radio elevado al cuadrado. En este caso, para efectos nos compete más trabajar con la segunda fórmula, ya que lo que nos están pidiendo es hallar el área de la sección plana. Así que procedemos y replanteamos dicha fórmula considerando la multiplicación del pi por r al cuadrado, o sea, por el radio de la sección plana. Recordamos que en este caso mide 4 unidades, sería 4 elevado al cuadrado. De hecho, bastaría con que se averigüen nada más cuánto es 4 elevado a la 2, que para efectos, si lo checan en la calculadora, verán que va a dar 16. Pero eso sí, no perdamos de vista que el pi se mantiene presente en la expresión luego de realizar dicha operación, lo que nos deja a la vista que el área de esta sección plana vendría siendo de 16 pi unidades cuadradas, es decir, que corresponde a la opción B como respuesta correcta para este ejercicio 22, el cual lo marcamos y con esto realizado y dicho así, señores, dejamos este video hasta acá, agradeciendo grandemente vuestra compañía y constancia en todo este proceso, agradeciendo los pulgares arriba para quienes consideren que les son de provecho estos videos, la suscripción, si aún no están suscritos, pues la invitación cordial, compartir con todos los amigos que sepan que se están preparando para estos exámenes, y qué les digo, pues, de ahí dudas, consultas, comentarios, lo que les nazca del corazón, pueden plasmar en la cajita de comentarios que está perfectamente habilitada para ustedes, más abajito del video, si bien. Y yo por mi parte, pues seguiría trabajando con más videos que estaríamos publicando con bastante periodicidad en este canal. Así que, pues, espero encontrarlos en un próximo video con igual o mayor disposición. Y así sin más, me despido. Les ha hablado Profe Dan y pues echemos siempre, 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 echemos para adelante con el estudio.